Hola, bueno, os doy la bienvenida a esta mesa, a todos los que estáis presentes a esta mesa organizada por la SEMICIUC, que lleva como título Medicina Intensiva frente a COVID, lesiones presentes y futuras. Bueno, muchas gracias por estar ahí escuchándonos un día más en este congreso. Estoy encantado de estar aquí participando como moderador de esta mesa. Yo doy las gracias a la SEMICIUC y a los organizadores por invitarme a participar. Yo soy Pedro Rascado y comodera esta mesa conmigo la doctora Maricruz Martín, que es la jefa de servicio del Hospital de Alcorcón de Madrid. Bueno, tenemos una mesa que yo creo que va a ser muy interesante, con unos ponentes que prácticamente no necesitan presentación, que conocéis todos y que van a abarcar pues un poco vamos a abarcar toda la atención del paciente COVID en la SUCI, desde temas organizativos y de gestión, pasando por qué características tienen nuestros pacientes y cómo tenemos que manejarlos, ¿no? Ya digo, una perspectiva global de la atención del paciente vista desde todos los puntos de vista y con ponentes bueno, de prestigio que todos conocemos. La primera mesa, la primera ponencia está titulada La UCI ante las pandemias, organización y gestión de recursos. El ponente que la va a presentar es el doctor Ricard Ferrer, todos lo conocéis, es el jefe de servicio del Hospital de Valdebrón y en estos momentos es el presidente de nuestra sociedad, la SINICI. Cuando quieras, Ricard. Hola a todos, mi nombre es Ricard Ferrer, soy presidente de SEMICIUC y jefe de medicina intensiva del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. El tema que voy a desarrollar es la UCI ante las pandemias, organización y gestión de los recursos. Estos son mis conflictos de interés. Bien, aquí tienen detallada un poco la situación en España. España saben que siempre ha estado dentro del grupo de los 10 países más afectados por la pandemia COVID-19. Tuvimos este gran aumento de casos durante los meses de marzo y abril que obligaron a un confinamiento importantísimo de la población y este confinamiento acabó a finales de junio y desde junio estamos asistiendo a un nuevo incremento de casos, de tal manera que España ya tiene más de 500.000 de casos. Parece que los casos se aceleran en los últimos días, más de 4.000 casos diagnosticados diariamente en nuestro país y también los ingresos en UCI, que no son al nivel de la primera ola, pero que se está incrementando y actualmente tenemos unos 170 ingresos en UCI semanales según datos del Ministerio. Y los fallecimientos que están cerca de los 30.000, 246 en la última semana. De todas maneras, como pueden ver aquí, el RT pues tiene tendencia a estabilizarse en torno a 1 y esto sería un dato importante. Aquí tienen detallados los efectos del confinamiento, que hasta ahora ha sido la única medida efectiva para disminuir la transmisión, realmente efectiva para disminuir la transmisión de la infección en España, pero ven el gran impacto que tuvo en cuanto a la movilidad de las personas y el gran impacto económico que tuvo con afectaciones de hasta el 80%, más del 80% de algunas de las actividades que hacemos habitualmente, ¿no? Y aquí tienen, en este caso, con las estadísticas de Apple, cuál es el efecto del desconfinamiento, con una recuperación progresiva de la movilidad, pero la movilidad, la movilidad sobre todo en transporte público, aún sigue mucho más afectada que la movilidad en transporte. Toda esta recuperación de la movilidad pues, nos ha llevado aquí en estas gráficas de riesgo a que España vuelva a estar en esta zona roja, con gran riesgo de brote, debido pues, a que, pues, como digo, el RT se mantiene alrededor de 1, pero los casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días pues siguen acumulándose y estamos ya por encima de 150, llegando a los 200 casos por 100.000 habitantes. Por lo tanto, en esta zona roja donde hemos ido a parar después del desconfinamiento. Bien, esto es interesante porque evidentemente hay un paralelismo entre esta transmisión comunitaria del virus y la afectación de las unidades de cuidados intensivos. De todas maneras, hay que decir que durante este segundo brote, como pueden ver en la gráfica superior, el porcentaje de asintomáticos
es muy importante en comparación con el primer brote. De tal manera que la afectación en cuanto a hospitalización, especialmente en hospitalización en cuidados intensivos, es mucho menor. Y también si miran el brote en cuanto a mortalidad en la parte inferior de la diapositiva, pueden ver que hubo un gran aumento o fallecieron muchos pacientes con infección COVID-19 durante la primera parte del brote. Sin embargo, los fallecimientos por COVID-19 durante la segunda parte del brote no está siendo tan importante y obviamente los pacientes que fallecen, muchos de ellos pasan por unidades de cuidados intensivos, les damos soporte total y por lo tanto también nos da una relación de cómo de impactadas son las unidades de cuidados intensivos entre un brote y otro con menor impacto en este brote. Si miramos la mortalidad por cualquier causa, en las gráficas que proporciona el MOMO, pueden ver que en este segundo brote la mortalidad por cualquier causa pues prácticamente no ha salido del intervalo de confianza, cuando sí que salió claramente durante el primer brote explicando unos 45.000 fallecidos en exceso respecto a lo esperado. Por lo tanto, tenemos dos brotes. En cuanto a número de diagnósticos, unas características parecidas, pero en cuanto a impacto en términos de necesidad de hospitalización en UCI y mortalidad muy diferente, brote respecto a otro, ¿no? Siempre la situación epidemiológica en España ha sido muy heterogénea y esto tiene importancia también en la distribución de recursos. Aquí tienen mortalidad por cualquier causa, por ejemplo, en Cataluña versus Baleares, y pueden ver que la mortalidad en Baleares no se disparó durante la primera parte del brote, y sí en Cataluña, Madrid, Castillas, etcétera, explicando esta heterogeneidad y esta necesidad de buscar estrategias de compartir recursos en una enfermedad que siempre está siendo heterogénea, ¿no? También muy heterogénea en cuanto a la seroprevalencia, que saben que en algunas zonas pues, supera el 10% y en otras no llega al 2%. Por lo tanto, el porcentaje de población seropositiva para COVID-19 es muy diferente en diferentes áreas del país, y esto condiciona también mucho, explica mucho cómo fue el brote en la primera ola, cómo está siendo en la segunda y cómo va a condicionar de cara al futuro. En cuanto al impacto directo en las UCIs, que es el tema que más me compete, pueden ver aquí el ejemplo, pues traigo la UCI, en nuestra UCI, la de Vall-d'Hebron, y pueden ver en las barras verticales el incremento de casos que hubo durante el primer brote, diarios, y llegando a impactar con 24 casos al día ingresados en UCI, nuevos ingresos en UCI, por lo tanto, prácticamente habría que abrir una UCI nueva diariamente, y como no fue hasta mediados de abril que se balanceó ingresos y altas, llegando a una estabilización en torno a 170 pacientes ingresados en UCI, ¿no? Esto es una expansión muy importante de una UCI de 40 camas que llega pues, a triplicar, cuatriplicar su capacidad, de todas maneras, dando unos resultados de mortalidad por debajo de los 60 años prácticamente pues, muy bajos, y luego la mortalidad incrementándose en función de la edad mucho más tarde, ¿no? Si abrimos un poco el foco y vamos a Cataluña, pues pueden ver que también la expansión territorial de las UCIs llegó al 300%. Por lo tanto, en esta situación de pandemia, las necesidades de UCI son insuficientes, más en un país como España, que tiene una dotación de unas 9-10 camas por 100.000 habitantes, de camas de UCI, muy alejado de los recursos que tienen otros países como Alemania, por poner un país cercano europeo, que tiene la capacidad triplicada después de la nuestra, ¿no? Por lo tanto, uno de los retos que tenemos ahora que afrontar es cómo cambiar esa capacidad, porque si no nos vemos abocados a esta, durante las pandemias, a esta extensión en forma de UCIs temporales, provisionales, ocupando espacios que no están dedicados para la atención sanitaria, sino que estaban pensados para otro motivo, o espacios que no son realmente UCI, sino que son hospitales de día o salas de hemodiálisis, donde también tienen que hacer una adaptación rápida para una situación de pandemia. Por lo tanto, entendemos que uno de los primeros retos pues, es estructural, ¿no? Y además, idealmente, una cama de UCI para estas características tendría que ser una cama con puerta cerrada, presión negativa,
y que asegurara el confort del paciente y la transmisión de las infecciones, ¿no? Obviamente esto no es fácil y menos en situaciones de pandemia, pero esto sería la situación ideal. Esta situación ideal requiere además una puerta cerrada, un box con presión negativa, requiere que todas las alarmas estén fuera del box. Por lo tanto, estructuralmente estas UCIs tienen que tener un gran esfuerzo de conectividad para que todos los dispositivos biomédicos que disponen de alarma se centralicen. Y esto, en muchos casos, en las UCIs no es habitual, sino que tienen la alarma solo en local, excepto los monitores de cabecera, que sí que tienen las alarmas replicadas en un control central. Y entonces, bueno, estructuralmente deberíamos llevar todas las alarmas a este control central, probablemente a través de los monitores de cabecera, para poder tener los pacientes en situaciones de pandemia ubicados en boxes individuales, cerrados, presión negativa y en una situación de seguridad donde las alarmas y las constantes vitales se controlan desde fuera, ya sea en controles o en dispositivos portátiles, ¿no? Bien, otra de las claves es la colaboración público-privada, es decir, que se tiene que funcionar en situaciones de pandemia como si todo el territorio fuera una sola UCI y que los pacientes pudieran redistribuirse en el territorio en función de esta heterogeneidad que hemos comentado, ¿no? También hay otras claves como el Hotel Salud, que permite dar a los pacientes altas del hospital, o hospitales expandidos en pabellones deportivos, etc. Pero en cuanto a UCIs, yo creo que la clave es trabajar como una sola UCI en el territorio, establecer también colaboraciones con el sistema privado en que en situaciones de este tipo, en que pueden parar la actividad quirúrgica programada, probablemente puedan dar salida a pacientes que necesitan atención por una situación de pandemia. Por lo tanto, yo diría que este es el reto principal estructural, que es tener capacidad de incrementar las camas de UCI en situación de pandemia. Evidentemente, la utilización ya estructural de todas las camas de UCI de forma estructural, quiero decir continuada, y esto es evidentemente aquí la principal limitación es de coste, es decir, tener una capacidad triplicada como tiene Alemania en cuanto a camas de UCI evidentemente es muy costoso y probablemente un formato de unidades de cuidados intermedios permitiría disminuir el coste y son unidades muy versátiles que podrían incrementar su capacidad en situación de brote pandémico, ¿no? También tener identificadas áreas multifuncionales versátiles. Para estas hay que tener una reserva estratégica de equipamiento para poder equiparlas en situación de pandemia. Y luego otra posibilidad sería disponer de UCIs temporales para cualquier situación, no solo pandemias, sino también catástrofes, ataques terroristas, etc. Y estas podrían tener una dimensión regional. Esta es una UCI, un espacio regional que pudiera utilizarse en situación de una catástrofe más localizada, ¿no? Y como decía, la colaboración público-privada, utilizar todas las camas del territorio, sean del proveedor que sean, y permitir la transferencia de pacientes o, en todo caso, de equipamiento entre las zonas más y menos afectadas según, ¿no? Aquí tienen una foto de uno de los hospitales versátiles pulmón que están proyectándose en la zona de Cataluña, pues para dar salida a la pandemia. Son hospitales que tienen que estar listos en un periodo de 3 meses. El otro reto es de equipamiento, es decir, que durante este brote pandémico nos hemos dado cuenta que no teníamos equipamiento suficiente para atender a todos los pacientes. En muchos casos se ha tenido que utilizar equipamiento no adecuado para unidades de cuidados intensivos, como respiradores de quirófano o respiradores de ventilación mecánica no invasiva, con ciertas adaptaciones, en algunos casos utilizando impresoras 3D o ventiladores de transporte. Bien, pues y también se han puesto al servicio pues, unos prototipos de ventiladores fabricados por la sociedad civil que han servido pues, de backups en caso de que el ventilador convencional se agotara, ¿no? Bien, pues el reto de disponer de reservas, estrategias de ventiladores también es un reto importante, ¿no? Y luego centralizar la actividad más compleja, por ejemplo la ECMO, ¿no? Es decir, que aquí sería importante en situaciones de pandemia, pero también en situaciones normales, que las situaciones más graves, los pacientes más complejos, se concentraran en centros de referencia, ¿no? Y todo este equipamiento tiene una cantidad de fungible que en unas situaciones donde se utiliza todo el respirador disponible, como han visto,
se vuelve una situación muy compleja porque cada equipo tiene un fungible diferente y el estocaje es realmente complicado. También veníamos de una filosofía de reducir los stocks al máximo por un tema de evitar caducidades, de evitar almacenes muy grandes y probablemente pues, todo este stock, tanto en EPIs como en fungible de respiradores, como en algunos fungibles concretos que han sido muy necesarios, como los broncoscopios de un solo uso, o alguna parte de medicación de farmacia específica para paciente crítico, pues se han roto los stocks, ¿no? Entonces, estos stocks que se habla just in time, es decir, que solo lo necesario para los próximos días, ahora se habla más de stocks just in case, es decir, stocks mucho mayores que permitan soportar roturas de stock en las fábricas, ¿no? Por lo tanto, esto lo clasificaría como el reto 2. El reto 2 sería de equipamiento fungible y farmacia con estos stocks just in case, intentar reducir la heterogeneidad de los equipos y los fungibles y tener una reserva estratégica de equipamiento y concentrar los pacientes más graves que requieren el equipamiento más complejo en centros de referencia. La tercera parte iría dedicada a los recursos humanos. Sabéis que durante la pandemia se ha tenido que recurrir a equipos multidisciplinares formados por diferentes especialistas y no todos ellos con competencias de intensivos. Obviamente las especialidades más implicadas han sido aquellas que tienen competencias más cercanas, pero han debido participar muchas otras y esto ha requerido, pues, como digo, equipos multidisciplinares liderados por intensivistas y un trabajo a turnos que se ha ido adaptando según las necesidades y las características de cada centro. Algunos especialistas han hecho tareas muy eternas, como traumatólogos colaborando en posiciones de cuito prono o cirujanos realizando traqueostomías, y otros han podido incorporar a la práctica clínica habitual, ¿no? Con estas estructuras piramidales que sugieren las organizaciones que son las que hay que utilizar para expandir los recursos humanos en situación de pandemia, donde hay un liderazgo por el especialista en cuestión de la enfermedad y luego se va construyendo la base con especialistas menos expertos, pero que con la formación adecuada pueden extenderse, ¿no? Bien, ahora hay un proyecto muy interesante de la Sociedad Europea de Intensivos, financiado por la Unión Europea, para dotar de competencias, de las competencias básicas en cuidados intensivos, a especialistas no habituales en las unidades de cuidados intensivos. Y el currículum y el plan formativo se va a empezar en el próximo mes para poder tener esto preparado en los futuros meses para futuras pandemias o para rebrotes de la pandemia actual. También la coordinación en estos equipos, pues es muy importante hoy en día utilizar todas las herramientas que hay de trabajo colaborativo virtual, ¿no? Ya sea la aplicación Zoom con la que estamos haciendo esta presentación de hoy, pero también pues, los grupos de WhatsApp, el Dropbox para compartir documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta colaboración virtual, estas herramientas de colaboración virtual son fundamentales, ¿no? Y vuelvo a la conectividad de las UCIs, porque en este caso las menciono porque en muchos casos va a ser necesario utilizar telemedicina, ¿no? Es decir, poder disponer de la información clínica en diferentes puntos y poder hacer una toma de decisiones consensuada a pesar de que los expertos no estén físicamente en el lugar, pues probablemente si está bien articulado puede ayudar también a manejar estas UCIs expandidas y con la colaboración del especialista directo. Por lo tanto, equipos multidisciplinares, bien entrenados, entrenamiento rápido y el uso de telemedicina serían uno de los retos importantes. Otro de los retos es la investigación. Sabéis que varios de los estudios han sido retractados, básicamente eran estudios que utilizaban análisis tipo Big Data y es verdad que en la UCI esto es uno de los elementos más importantes, ¿no? Aquí tienen una serie de dispositivos conectados todos entre ellos, captando una cantidad de datos brutales y que estos dispositivos podrían utilizarse para este tipo de análisis de Big Data. Pero esto requiere también un esfuerzo importantísimo para captar estos datos y tenerlos en bases de datos adecuadas. Yo creo que estas son las opciones de futuro para poder hacer investigación.
Yo creo que la investigación se debe mantener incluso durante los brotes pandémicos. Hemos tenido ciertos problemas con menos capacidad de autopsia, con algunas restricciones de visitas en los centros de investigación o de acceso a los centros de investigación, con dificultades para priorizar algunos proyectos, y creo que para futuras pandemias sería importante. Y ya en la fase final de mi presentación, insistir en los problemas de comunicación que ha habido durante este brote. Los pacientes han estado muy alejados de las familias. Algunas herramientas comunicadoras como esta que presento aquí, no ha habido tiempo en muchos casos de implantarlas, pero sí que se han podido implantar videollamadas y se han podido ahí preparadas para esta segunda ola circuitos de visita seguros para que los familiares puedan visitar a sus pacientes, ¿no? Yo creo que esto es un reto importante y que también hay que tenerlo en cuenta. Entonces estamos pues ya entrando en esta segunda ola. Yo creo que nos hemos de preparar para lo peor, aunque deseemos lo mejor, y el escenario que planteamos es un escenario sin confinamientos, sin restricción de la actividad no COVID habitual, con unos recursos humanos limitados, porque actualmente no tenemos la capacidad de generar nuevos intensivistas de forma rápida. Hemos de recurrir a estos formatos de formación express para especialistas no intensivistas, y estos nuevos brotes pues van a tener estos requisitos. Así que finalmente muchas gracias por su atención, muchas gracias por el interés en esta presentación, y quiero acabar agradeciendo a los compañeros que trabajaron conjuntamente con nosotros en la atención de, sobre todo, la primera parte del brote de esta pandemia. Por último, la última ponencia que va a tratar el manejo de los pacientes COVID en la UCI, titulada Soporte hemodinámico y respiratorio del paciente COVID crítico. En este caso, el ponente es el doctor Fernando Suárez Zipman, del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital La Princesa de Madrid. Cuando quieras, Fernando. En esta última presentación de la sesión vamos a hablar sobre el soporte respiratorio y hemodinámico del paciente COVID crítico. El paciente COVID crítico se caracteriza por desarrollar la forma más severa de insuficiencia respiratoria aguda, a la que llamamos distrés respiratorio agudo. Esto es una enfermedad inflamatoria, de hecho es una inflamación panendotelial del pulmón de diferentes causas, y hace poco, en el 2012, se revisó un poco los criterios de su definición. Fueron los criterios de Berlín, ¿no? Que tiene que ser agudo, que la afectación tiene que ser difusa y bilateral, que el origen del edema sea inflamatorio, es decir, que sea por un problema de permeabilidad de la barrera alveolo-capilar, la membrana alveolo-capilar, y que se gradó en diferentes grados de severidad dependiendo del trastorno que produce la oxigenación, medido por la relación PO2-FiO2, de forma leve, moderada y severa. Esta clasificación además permite también ver cómo existe una correspondencia con la mortalidad, y es un estudio observacional de muchos pacientes realizado hace unos años atrás, donde la mortalidad todavía a día de hoy, incluso en la era en la que aplicamos ventilación de protección pulmonar, oscila entre un 30% en las formas más leves a un 40-41% en las formas más graves del distrés respiratorio. Bien, en el caso de la infección por COVID grave, estamos hablando, por tanto, de un síndrome de distrés respiratorio agudo que ha empezado a llamarse CARDS, es decir, distrés relacionado con el COVID, y que generalmente cursa como una forma moderada o severa de distrés. Teniendo esas características generales del distrés respiratorio agudo, sí es cierto que tiene unas particularidades que le hacen un poquito diferente de otros tipos de distrés, por lo menos en sus fases iniciales. Como todos los distreses, tiene infiltrados parcheados bilaterales, eso es común. La histología también es común, con afectación o producción de lesión alveolar difusa y membranas hialinas. Característico quizá es, sobre todo en etapas iniciales, es una hipoxemia muy profunda que está en desproporción en cierta medida de la afectación de la mecánica respiratoria. Son pulmones algo más distensibles de lo normal si lo comparamos con otros motivos de distrés, y esto es una característica, como digo, sobre todo presente en las fases iniciales. Tiene un trastorno profundo de la relación ventilación-perfusión, por lo tanto del intercambio gaseoso, tiene shunt muy importante, y la oxigenación, generalmente la relación PA2-FiO2 está por debajo de 150, en muchas ocasiones por debajo de 100 cuando intubamos al paciente. También existe un aumento del espacio muerto, bastante característico, y eso es porque también
específico del COVID hemos visto a lo largo del Congreso que existe una afectación endotelial importante por el virus, por la infección por el virus, y por lo tanto en el pulmón existe un componente vascular importante con fenómenos de trombosis vascular, tromboembolismo pulmonar. Eso origina una mal distribución de la perfusión relacionada a la ventilación, por lo tanto contribuye y abunda más en el trastorno del intercambio gaseoso y, como vamos a ver un poquito más adelante, puede ser causa de vasodilatación pulmonar excesiva o apertura de shunts vasculares intrapulmonares que contribuyen al deterioro del intercambio. Lo que también es bastante característico es que cursa generalmente como un fracaso monoorgánico pulmonar, es decir, que la afectación por COVID generalmente produce poca evolución a disfunción multiorgánica. Obviamente hay pacientes que están más graves, pero en comparación a distrés, por ejemplo, de origen séptico, sí que es cierto que los pacientes tienen menos incidencia de lesiones o de disfunciones orgánicas asociadas. Perdón. Bien, centrándonos en el manejo respiratorio, decir que hay una norma fundamental que es común a todos los distrés respiratorios y el COVID no es una excepción y estamos obligados, porque la evidencia así nos lo demuestra una y otra vez, a ventilar a estos pacientes con lo que llamamos o denominamos protección pulmonar, es decir, una limitación activa de los volúmenes corrientes al mínimo imprescindible, una limitación de las presiones inspiratorias y una limitación de las presiones de distensión, como muestro ahí, con esos valores más o menos orientativos que los diferentes estudios nos han ido fijando, ¿verdad? Respecto a la aplicación de la presión final positiva expiratoria, de la PIP, como siempre ha sido así a lo largo de toda la historia del distrés, sigue siendo controvertido su uso adecuado u óptimo, y eso hablaremos un poquito muy por encima después, que la PIP es una parte muy importante del ajuste ventilatorio de estos pacientes, pero tiene que ser ajustada, y esto voy a insistir mucho, de una forma individualizada, ¿verdad? Bien, y por las características que he mencionado de la infección por COVID y del distrés por COVID, se ha hecho muy frecuente el uso de medidas ayudantes, sobre todo por ese trastorno profundo de la oxigenación, ha hecho que estemos utilizando en gran medida estas medidas ayudantes que permiten mejorar el intercambio y mejorar las condiciones del pulmón, la relajación muscular, el decúbito prono, el reclutamiento nítrico y ECMO, que hablaremos de ellas por encima. Los objetivos en términos generales de la protección pulmonar y de las medidas ayudantes es mejorar las condiciones del pulmón y protegerlo respecto al daño potencial que puede ejercer la ventilación mecánica. Por lo tanto, uno de los objetivos es homogeneizar la ventilación en la medida de lo posible, minimizando el colapso, minimizar las oscilaciones de la presión transpulmonar para evitar el estrés mecánico y minimizar la cantidad de oxígeno que administra el paciente, porque a concentraciones elevadas puede producir problemas. Bien, la forma en que estamos ventilando estos pacientes de distrés en España ha quedado reflejada en este artículo publicado recientemente de una serie de 742 pacientes de una red de unidades de críticos en España, y lo que podemos ver por las cifras que estoy mostrando y de los parámetros ventilatorios, pues las cosas se han hecho bastante bien en términos de protección pulmonar. Es decir, hemos cumplido en toda esta cohorte de pacientes pues con los objetivos fundamentales de la protección, limitando los volúmenes, con presiones adecuadas, tanto inspiratorias como de distensión. Los niveles de PIP son superponibles a otros trabajos de otras series publicadas en otros estudios. Y en general, pues los pacientes se han manejado desde el punto de vista ventilatorio de forma muy correcta. Y eso se ha traducido también en una mortalidad superponible a la que he mostrado en la primera diapositiva, teniendo en cuenta que obviamente las condiciones en las que se ha tratado a estos pacientes, sobre todo en el pico de la pandemia, han sido todo menos óptimas. Es decir, ha habido grandes limitaciones de recursos, dispositivos y equipos de ventilación a veces insuficientes, sobre todo un personal insuficiente, y pese a todo, pues como digo, las cifras de mortalidad se han mantenido superponibles a otras causas de distrés, y eso nos hace pensar también que quizá si podemos manejar estos pacientes en condiciones óptimas, la mortalidad sea un poquito más baja que el distrés en general por otros motivos. Bien, respecto al uso de medidas adyuvantes, como he dicho, ha sido frecuente, y aquí vemos en esta corte de pacientes que presento que todos en conjunto recibieron estas proporciones de las medidas adyuvantes. Vemos el bloqueo muscular en un 70 y tantos %, el prono en un 70 y tantos también, y la que más de forma global utilizada
la medida ayudante más utilizada ha sido las maneras de reclutamiento. En amarillo queda el ECMO, que en general el uso ha sido escaso, en menos del 3%, y esto pues, es una mezcla de muchas veces falta de disponibilidad, y también es cierto que la infección o el distrés por COVID tiene por estas características, a veces las indicaciones no son tan evidentes, por lo menos en fases iniciales de la evolución. Bien, si lo gradamos en función de la gravedad del distrés, pues vemos que esa utilización ha sido relativamente homogénea en la mayoría de las medidas, excepto en el decúbito-prono, que ha sido una medida que se ha utilizado menos en formas más leves y que se ha dejado quizá un poco más para formas más graves como medida de rescate. Sin embargo, el reclutamiento y tanto el reclutamiento como la utilización de relajación muscular ha sido bastante homogénea, con unos porcentajes elevados y una gran utilización en todos los niveles de gravedad. Unas breves pinceladas de los efectos de estas medidas adyuvantes. El decúbito prono, que es una medida muy eficaz y que goza de un alto nivel de evidencia. Lo que conseguimos con el prono es una redistribución de la distribución de las presiones pleurales y transpulmonares, de tal forma que las zonas dorsales que quedan en la zona declive dependiente del pulmón ahora quedan en la zona menos dependiente y por lo tanto están sometidas a una menor presión transpulmonar por la bajada de la presión pleural y por lo tanto están sometidas a menos estrés para un mismo nivel de presión aplicado en el respirador. Eso tiene un efecto de reclutamiento, una reaireación de esas zonas dorsales que por la distribución anatómica además mantienen una mayor perfusión. Luego una serie de medidas o de ventajas adicionales, una de ellas es la distribución anatómica de la vía aérea, que es favorable en el prono para el drenaje de las secreciones que han sido un problema importante en el manejo de los pacientes COVID, porque hay una gran producción de secreciones en las fases iniciales, y también por cambios en la mecánica de la caja torácica, puesto que la parte más distensible del pulmón queda fijada respecto a la cama, bajando la distensidad de la caja torácica, pero mejorando las presiones o la mecánica pulmonar propiamente dicha. Bueno, los efectos del prono sobre la relación ventilación-perfusión quedan evidentes en este caso nuestro, en el que estudiamos mediante tomografía de impedancia eléctrica, donde podemos ver la distribución regional del flujo sanguíneo pulmonar en rojo y la distribución regional de la ventilación, ya que lo hemos graficado respecto a las diferentes zonas de gravedad, la zona menos dependiente, la zona más dependiente. Vemos que en supino existe un cierto desequilibrio entre la ventilación y perfusión en las zonas intermedias del pulmón. Cuando le damos la vuelta al paciente, hay una redistribución del gas y de la ventilación hacia partes ahora no dependientes, que son las dorsales, ¿no? Y como esas siguen recibiendo una mayor parte de la perfusión, conseguimos una mejoría de la adecuación ventilación-perfusión y eso tiene una traducción en el intercambio gaseoso, básicamente en la mejora en la oxigenación, que es el efecto que vemos en los pacientes que responden al prono. Alguna pincelada respecto al reclutamiento, decir que es importante hacerlo de una forma estructurada y protocolizada, y que un reclutamiento siempre tiene que ir acompañado de condiciones ideales de la individualización de la PIP. Estas son dos cosas que van unidas en el concepto de pulmón abierto. Y nosotros hemos tenido pues, la gran suerte de contar con dispositivos que nos permiten han facilitado bastante la labor, ¿no? Una herramienta de reclutamiento y titulación de PIP automatizada, donde podemos programar los parámetros y donde en la titulación decremental de PIP, así es como se llama, podemos buscar el punto de máxima distensibilidad de compliance, en este caso nos dio 14, y en este caso que además pudimos estudiarlo simultáneamente con la tomografía de impedancia eléctrica, podemos ver cómo se alteran las zonas de sobredistensión, aquí marcadas en la imagen como píxeles de color blanco, y las zonas de colapso, como píxeles de color azul oscuro, a medida que bajamos la PIP durante esa titulación decremental de PIP. En los niveles de PIP fueron similares a los que obtuvimos mediante la herramienta de reclutamiento automatizada, pero vemos aquí que esa zona de PIP óptima pues es el mejor compromiso que podemos obtener respecto a la mínima sobredistensión que producimos en el pulmón y el mínimo colapso, ¿no? Y vemos que si nos vamos un poco por encima, por debajo de esa PIP, inmediatamente aumentamos las zonas de sobredistensión y las zonas de colapso. Por tanto, este tipo de ayudas en la monitorización nos permiten individualizar
la PIP no solo en cada paciente, sino también de forma muy importante en diferentes fases evolutivas, porque si de algo se ha caracterizado, por algo se ha caracterizado el COVID es que hemos tenido diferentes etapas o situaciones en su evolución que han requerido un ajuste individualizado de las presiones en cada momento. Bien, respecto al ECMO, como he dicho, la utilización ha sido relativamente escasa, ¿no? Y realmente por esa inicial mejor distensibilidad es un poco paradigmático utilizar los criterios habituales para la ECMO, pero es cierto que hay pacientes que evolucionan a peor, con un gran trastorno de la oxigenación y también un deterioro de la mecánica que requiere mayores presiones y acaban siendo candidatos a ECMO. Esta es una serie reciente, extensa, de 83 pacientes publicadas en el Lancet, del grupo francés, que tienen mucha experiencia con la utilización de ECMO, y estos pacientes, pues en general, y si comparamos sus datos con los estudios que se han hecho previos en ECMO por distrés de otros orígenes, como el Eolia, pues los pacientes COVID estaban un poquito más afectados funcionalmente, con peores oxigenaciones y un poquito más de PIP que el Eolia. Es importante también analizar estos resultados que, obviamente, en la situación de pandemia, donde los recursos son limitados, pues los pacientes permanecieron un tiempo prolongado en ECMO, ni más ni menos que 20 días, bastante más que en los estudios previos, y por lo tanto unas estancias en UCI también prolongada de media unos 36 días, ¿no? La probabilidad de muerte a los 60 días era superponible a los otros estudios que se han hecho en ECMO, de un 31%, teniendo en cuenta que una cuarta parte de los pacientes todavía permanecían en UCI en el momento de la publicación el día 60, ¿no? Y luego, como objetivo, obviamente, de la ECMO no solamente es mejorar la oxigenación, sino también hacerlo a expensas de una disminución marcada de la intensidad ventilatoria, y en los parámetros que nos muestra este estudio, pues estos autores pues, lo hicieron de forma muy sistemática, consiguiendo disminuir los volúmenes corrientes a valores un tercio de los normales y disminución también de las presiones de distensión de la impresión de una forma significativa, que es el objetivo final para proteger el pulmón y darle tiempo a que se recupere. Bien, respecto al manejo circulatorio de estos pacientes COVID con distrés, pues en general las recomendaciones son las mismas que se pueden hacer para el manejo hemodinámico de pacientes con distrés de otro origen, ¿eh? Y eso viene gobernado esencialmente por las relaciones o por las interrelaciones cardiopulmonares, es decir, el efecto que tienen los cambios de presión cíclicos intratorácicos sobre la circulación pulmonar y sobre la circulación sistémica. Bien, en general, y voy a ser muy breve, y también voy a hacerlo así porque, como he dicho al principio, la afectación o la presencia de shock importante o de disfunción orgánica en los pacientes COVID ha sido afortunadamente menos frecuente que en otros tipos de distrés. Importante es una correcta administración de volumen, que se haga de forma guiada y que no se administre volumen en exceso si no es necesario. Y lo más fácil, por su disponibilidad clínica en todos los monitores, son los índices dinámicos, en concreto la variación de presión de pulso, ¿no? Y por supuesto pues la ecocardiografía, que se ha hecho omnipresente afortunadamente en la mayor parte de las unidades de cuidados intensivos, pues también ofrece una herramienta diagnóstica esencial para ver no solo el estado de la volemia, la respuesta al volumen, sino también el estado de la contractilidad y otros problemas, por ejemplo, la evaluación del ventrículo derecho, que se afecta obviamente con frecuencia en los pacientes con distrés por la sobrecarga a la que se les somete por la ventilación y por la afectación del parénquima pulmonar. Bien, respecto a la selección de fluidos, las recomendaciones en general, cuando el paciente está en shock, son, como digo, igual o similares a las generales, cristaloides en vez de coloides, un pequeño inciso y una pequeña lanza rota a favor de la albúmina, y esto es una opinión personal. Yo creo que cuando una paciente ya no está en shock, está en fase estable, y en aquellas circunstancias en las que necesitemos mantener la volemia intravascular por diferentes motivos, pues la albúmina puede ser una buena elección, porque la albúmina pues, disminuye el paso del líquido al intersticio pulmonar y mantiene los pulmones un poco más secos, que es importante en esta fase de tratamiento de los pacientes, ¿no? Dicho esto, como digo, opinión aparte de las recomendaciones generales. Si hay que administrar un vasopresor, de elección es la noradrenalina, con poca regla o poca utilización de otras, salvo en situaciones muy refractarias, que no son frecuentes, como he dicho. Si hay que administrar inotropismo, por ejemplo, cuando existe disfunción ventricular, la amina de elección es la dobutamina, y en algunas condiciones en las que hay más fallo derecho, se sospecha mayor hipertensión pulmonar, la utilización de catéter arterial pulmonar u otros sistemas de monitorización
específicos pueden ser o deben ser considerados porque son de utilidad. Bien, como he dicho, y lo más sencillo es mirar los índices dinámicos, la evaluación de presión de pulso está disponible en todos los monitores y está basado, como he dicho, en los cambios cíclicos de presión intratorácica. Eso afecta a la amplitud de la onda de presión arterial que podemos medir extratorácicamente con un cierto decalaje, y obviamente cuando un paciente tiene una hipovolemia relativa a las presiones que estamos aplicando desde el punto de vista ventilatorio, ese efecto cíclico es mayor sobre la amplitud de la onda de presión y eso se manifiesta o se expresa como un aumento de esa variación de presión de pulso. Bien, cuando esta circunstancia se da, está basado en este principio en el que para las condiciones en las que está siendo ventilado el paciente, pues tenemos grandes oscilaciones y estamos en una zona de respuesta a volumen. Si lo miremos en la curva de función ventricular de Frank-Starling, es decir, que si a un paciente que tiene esta variación le administramos volumen, va a aumentar su gasto cardíaco y por lo tanto va a aumentar su presión arterial sistólica. Si estamos en esta otra situación, donde no hay variación de presión de pulso, pues el paciente no es respondedor al volumen y el volumen no es una medida ideal para restaurar las presiones de perfusión del paciente y hay que posiblemente pasar a una ayuda con vasopresores, ¿no? Hay que hacer hincapié en eso, que el paciente, esto lo que nos indica es la respuesta al volumen, no la necesidad de que tengamos que administrar eso, y eso ya viene determinado por las condiciones clínicas. Hay que recordar que la variación de presión de pulso tiene una serie de problemas de interpretación en condiciones que se dan con relativa frecuencia durante la ventilación mecánica de los pacientes con distrés, pues va desde ritmo cardíaco regular hasta cambios en la compliance, utilización de volúmenes corrientes bajos, lo que puede dar, como digo, falsos positivos o negativos, y eso el clínico lo tiene que tener muy en cuenta a la hora de tomar una decisión correcta respecto a la administración de volumen, que, como digo, debe ser guiada y debe ser dada solo en el caso de que el paciente lo necesite. Y recuerdo también que los pacientes con COVID pues están en una situación inflamatoria muy importante y el pulmón es prácticamente una esponja, con lo que cualquier exceso de volumen adicional pues va a redundar en un mayor edema intersticial y alveolar en los pacientes. Bien, en esta opinión de expertos pues hay una guía muy sencilla de manejo, guiada por la variación de presión de pulso, ¿no? que si existe datos de hipovolemia, pues se diferencian en si hay una afectación ventricular derecha o no, lo que puede hacer cambios en la decisión terapéutica. Si no hay afectación ventricular derecha, pues hay que mirar si se confirma con otros parámetros de hipovolemia y ahí discutir, fíjate que aquí pone discutir si la expansión de volumen es o no adecuada, porque como digo, tiene siempre su lado negativo, que en el caso del pulmón es que aumente el edema. Y si existe una sobrecarga ventricular derecha, pues obviamente nos vamos a ir hacia un manejo más de proteger el pulmón, perdón, el ventrículo derecho, intentar disminuir las presiones, el prono quizás, y también la utilización de aminas vasopresoras y de glutamina. Bien, para finalizar ya como específico del COVID, del distrés relacionado con el COVID, existe una afectación endotelial, como he dicho, y el tromboembolismo pulmonar ha sido un acompañante frecuente y grave de estos pacientes, ¿no? En una serie reciente publicada en el European Respiratory Journal, vemos que hasta el 50% de los pacientes ingresados con UCI, en una serie de 137 pacientes, presentaban criterios angiográficos por escáner de tromboembolismo pulmonar. Y aquí pues también una reciente estudio en el New England de anatomopatológico pues muestra la afectación vascular en diferentes segmentos, y esto lo que hace es no solo altera el intercambio gaseoso, sino también afecta la dinámica de la circulación pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar, afectando también al intercambio gaseoso de manera importante. Y una de las cosas que pueden ocurrir, y estamos empezando a pensar que en algunos pacientes puede tener influencia, es que ese aumento de las presiones pulmonares por los fenómenos trombóticos pues puede llevar a una situación de vasodilatación pulmonar en otras zonas y, de forma más importante, la apertura de shunts vasculares intrapulmonares. Y este estudio muestran este paso tardío de las burbujas después de varios latidos cardíacos al corazón izquierdo, mostrando ese paso acelerado, o ese paso facilitado, mejor dicho, por la apertura de shunts, y que, por tanto, por un lado sí es cierto que van a descomprimir un poquito el ventrículo derecho, pero por otro lado van a producir una contribución muy importante en el trastorno de la oxigenación de estos pacientes, y es algo que quizá haya que tener en cuenta. Y ahí viene el rol quizá del óxido nítrico, que nosotros hemos utilizado
en algunos pacientes, con una característica en los pacientes por COVID, que las dosis habituales para mejorar la oxigenación, que son bajas, de 5 o 10 partes por millón, no funcionan, y en estos pacientes hemos visto que a partir de las 20 partes por millón hemos tenido un efecto en los pacientes respiradores sobre la oxigenación, y empezamos a pensar que esa dinámica vascular pulmonar, quizá condicionada por la mayor trombosis, tenga algo que ver. Y un patrón que hemos visto repetido en los pacientes que responden a óxido nítrico, vemos aquí la distribución de la perfusión por impedancia, es una redistribución, como vemos aquí, cuando ponemos 20 partes por millón, hacia las zonas no dependientes del pulmón, por lo tanto, descomprimiendo un poquito en general la circulación pulmonar y facilitando, y en estos casos siempre vemos un cierto efecto sobre la mejora de la oxigenación, que también es algo que obviamente buscamos como medida adyuvante. Bien, y con esto termino mi presentación y estoy dispuesto a contestar las preguntas. Muchas gracias. La siguiente mesa se titula la siguiente ponencia se titula Características clínicas y pronósticas del paciente crítico. En este caso, la ponente es, conocéis todos también, la doctora Paula Ramírez. Paula trabaja en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico de la FE de Valencia. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de participar en esta sesión multidisciplinar. Vamos a seguir hablando del paciente crítico y en este caso pues me toca a mí hablar un poco de las características clínicas y pronósticas del paciente COVID que necesita ingreso en UCI. Habría mucho que decir, pero tenemos que acotarnos al tiempo, así que me voy a centrar en los aspectos que me parecen más importantes. ¿Cuándo debo ingresar a ese paciente en la UCI? Aparte de esos planes que nos han explicado que intentan optimizar el uso de los recursos, ¿cuándo debo intubar a ese paciente? ¿Cómo lo voy a manejar después? ¿Y qué pronóstico tiene el paciente afecto por COVID que requiere ingreso en la UCI? Con respecto a cómo identificar a esos pacientes, pues tenemos ahora mismo un estudio recientemente publicado, como todos, en el que se incluyen muchos pacientes y se identifican una serie de factores que se relacionan estadísticamente con el ingreso en UCI o con el fallecimiento en un intervalo de tiempo de 28 días. Ahí tenéis todos esos factores que aparecen como identificados, aunque realmente hay otros que si leemos el estudio podemos encontrar como significativos y que finalmente no fueron introducidos en el algoritmo, no conocemos el motivo. Como uno de ellos sería la frecuencia respiratoria, que para nosotros resulta muy llamativo. Dependiendo de la puntuación en ese score, más o menos de 4 puntos, podéis ver cómo la probabilidad de ingreso en UCI pues varía enormemente, desde un 41% casi hasta un 12,4%. Así que nos podría ayudar, pero ya os digo que nosotros tenemos dudas sobre la utilidad de este algoritmo, porque esto lo hemos hecho siempre en el paciente con procesos infecciosos y hemos utilizado diferentes escalas para intentar identificarlos como aquellos que van a requerir o que deberían ingresar en UCI cuanto antes. Y tenemos diferentes escalas que, como veis aquí, pues tienen diferente capacidad diagnóstica o identificadora de estos pacientes, y las que tienen mejor evaluación son la NIUS y la MIUS. Son escalas que incluyen constantes vitales, las habituales, no analíticas, porque eso nos permite identificar al paciente en un primer momento. Y todas ellas lo que identifican es que la frecuencia respiratoria como el mejor parámetro para detectar a esos pacientes que se están deteriorando y van a necesitar un ingreso en UCI. Y de nuevo, en el paciente COVID es algo que al menos en mi centro, en nuestra experiencia, es algo que siempre preguntamos a neumólogos e infectólogos. Esta es la saturación, esta es la FiO2 que lleva, pero qué frecuencia respiratoria tiene como indicativo del trabajo respiratorio que está realizando el paciente. Así que yo creo que aquí aún tenemos bastante que estudiar y de momento lo recomendable, por lo menos por nuestra experiencia, sería utilizar estas escalas como el NIUS o el MIUS. Y lo que estamos intentando ver es el tiempo en el que el paciente debe ingresar en UCI. Esta tabla que tenéis aquí, que vamos a repetir varias veces, recoge todas las series publicadas hasta el momento de paciente crítico. Como veis, pues desde China, que son las primeras, Estados Unidos, que ya está impulsando el número de manera bastante intensa, una serie con un número importante desde Italia, multicéntrica, una desde Irlanda y tenemos dos desde España, una desde el País Vasco y esta que sería la de nuestro centro.
Como veis, el porcentaje de pacientes que requieren el ingreso en UCI es variable y lo que sí que es bastante constante, al menos en aquellas series en las que se recoge este dato, es el tiempo desde que empieza la sintomatología del COVID hasta que el paciente ingresa en UCI. Como ya se sabe, no es en el periodo inicial, sino pasado al menos una semana cuando aparece esa insuficiencia respiratoria que es la que motiva el ingreso en UCI. Pero lo que más nos preocupa es el paciente que ingresa en el hospital, con cuánta demora ingresa en cuidados intensivos y lamentablemente pues ese dato solo viene de 2 trabajos, el nuestro y otro de Estados Unidos, en el que, como veis, es poco tiempo el que pasa el paciente en la planta ingresado por insuficiencia respiratoria hasta que requiere el ingreso en UCI. Esto lo que nos podría sacar, digamos, como conclusión, pero siempre luego deberemos ajustar al paciente, por supuesto, es que pasados los primeros días la probabilidad de requerir ingreso en UCI pues es menor y que son esos primeros días de evolución en los que debemos estar más al tanto. Una vez el paciente ha ingresado en UCI, la siguiente pregunta que nos hacíamos era sobre el uso de ventilación mecánica. Como podéis ver, el porcentaje de pacientes que en las diferentes series requieren intubación es extremadamente alto. Hay algunas excepciones que quizás habría que buscar alguna explicación no escrita, pero la mayoría de los pacientes, estamos hablando por encima de un 75% de los pacientes requieren intubación. ¿Y cuánto tiempo desde que ingresan en UCI y se intuba? Pues tampoco hay muchos datos de todas estas series, solo tenemos nuestro dato, que tenemos una mediana de retraso o de tiempo hasta la intubación de 2 días desde el ingreso en UCI. Y hay un trabajo que específicamente valora este decalaje de tiempo hasta la intubación, que es este también que veíamos antes americano, en el que la mediana de tiempo para ellos desde el ingreso en UCI hasta la intubación es solo de 8 horas y que aquellos pacientes que se intuban más allá de las 24 horas, pues la mediana de tiempo está en 2,3 días. Lo importante aquí es, ¿esto influye en el pronóstico del paciente? Pues según sus resultados no influye. Aquí pacientes con menos de 8 horas de decalaje, de 8 a 24 y más de 24. Y como veis, pues no hay afecto, no se afecta la mortalidad, ni el tiempo de ventilación mecánica, ni la estancia en cuidados intensivos. Además, este trabajo muestra que el uso de ONAF previa a la intubación, es decir, que ese tiempo el paciente haya requerido un soporte tipo gafas nasales de alto flujo, no influye en el pronóstico final. Nuestra experiencia es similar, pero depende del paciente. Aunque los pacientes COVID, algunos, la mayoría sí que pueden seguir, digamos, un patrón, hay otros que se salen de ese patrón y, por tanto, el momento de la intubación debe ser absolutamente individualizado y con una vigilancia muy estrecha, de modo que en cuanto el paciente da signos de fatiga, de que ya no puede respirar más por sí mismo, es cuando tendríamos que intubarle. Volvamos de nuevo a estas series y vamos a pensar, vamos a valorar ese manejo del paciente. Sobre medicación, como veis, pues las series, pocos datos tenemos. Las 2 españolas sí que nos dan bastantes datos de uso de corticoides, bastante universal, digamos, e incluso de tocilizumab. Pero otros fármacos no están recogidos y los datos son escasos y probablemente este no es el objetivo de la charla, sino que estos aspectos se van a valorar en otras presentaciones. Lo que nos importa a nosotros como intensivistas es el soporte que vamos a dar al paciente. Vamos a usar vasopresores con una elevadísima frecuencia, como veis aquí, y sin embargo, pues en las series en las que está descrito, y la nuestra también, no son pacientes que estén claramente en shock, no son pacientes con una lactacidemia elevada y con unas tensiones muy bajas, son pacientes con cierta hipotensión, una hipotensión que repercute en el ritmo de diuresis y que por tanto nos obliga a iniciar los vasopresores no a dosis elevadas, pero con la intención de que haya una mejor perfusión renal y por tanto una mejor diuresis. En ningún caso lactatos elevados, pero como veis, frecuente. Con respecto a la diálisis, pues esto es muy variable. Nosotros solo hemos dializado de nuestra serie, que fueron 54 pacientes, a 1, y sin embargo, otras series, como podría ser la irlandesa, pues el 38% de los pacientes fueron sometidos a diálisis. Esto puede ser explicado porque la política o la indicación de la diálisis varía bastante según el centro.
de modo que unos son más permisivos en cuanto a progresión o estado renal, en cuanto al ritmo de diuresis, volumen de diuresis o incluso parámetros inflamatorios, y otros dializan mucho antes con una intención, digamos, de tratamiento de la sepsis, de limpieza de esos mediadores inflamatorios, aunque esto pues realmente base evidencia científica no tiene excesiva. Y el ECMO, pues el ECMO no todos los centros disponen de ECMO, pero como podéis ver, pues hay algunos que no nos han dado datos, hay algunos que nos dicen que a nadie le han colocado una circulación extracorpórea y sin embargo pues hay otros centros con una relativa elevada, pero más o menos similar, es decir, se utiliza el ECMO, pero no con la frecuencia quizás que podríamos haber visto en otra patología como el distrés, como la gripe. Y si ahondamos un poco más en el ECMO, pues tenemos este trabajo francés multicéntrico de centros que son referencia nacional en Francia para el uso del ECMO. Entonces, por tanto, se remiten ahí pacientes en los que han fallado otras maniobras terapéuticas y que ya solo queda el ECMO como posibilidad de no fallecer por insuficiencia respiratoria. Fueron 83 pacientes en ECMO y aquí pues os recojo un poco cuáles fueron las medidas que fracasaron previamente, que se intentaron. Una inmensa mayoría se intentó el prono, también se intentó, por supuesto, se usaron relajantes musculares, una PIP mediana pues relativamente elevada, unas driving pressure que eran excesivas y que por tanto indicaban que la mecánica respiratoria estaba siendo mala y que además podía tener una repercusión sobre la evolución posterior del paciente, y por supuesto muy mala oxigenación. No es baladí colocar el ECMO porque tiene muchas complicaciones, porque es un sistema pues, muy complejo y que supone una artificiosidad funcional muy importante. De modo que muchos pacientes tuvieron hemorragias, porque hay que mantenerlos anticoagulados, se tuvieron también coagulaciones del sistema, y lo que es muy llamativo es la presencia de infecciones. Son pacientes con una larga estancia, muy intervenidos, y tenemos infección quirúrgica en el 23%, neumonía asociada a la ventilación mecánica en el 87% y bacteriemia en el 48%. Todo esto supuso pues, que la mortalidad es elevada, el 36%. Pero todos estos pacientes, si no se hubiera colocado el ECMO, probablemente hubieran fallecido por insuficiencia respiratoria. De modo que todo lo que suponga la recuperación de alguno de estos pacientes, pues ya se debe considerar un éxito. Y sobre el pronóstico, pues sobre el pronóstico, y si vemos el cuadro de estas series que os vengo presentando, pues como veis los datos son escasos en mucha medida, porque sobre estancia en UCI pues son pocas las series, como veis pues son estancias relativamente prolongadas, pero con el intervalo es un poco amplio, como es natural, pacientes que no se tienen que intubar y pacientes que se tienen que intubar e incluso ir a ECMO. La estancia hospitalaria, por supuesto, prolongada. Y si vamos a mirar la mortalidad, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en qué cantidad de pacientes seguían ingresados en la UCI en el momento del cierre, en el momento de la publicación. Ha habido mucha urgencia para publicar resultados, tanto por ser el primero como para compartir la experiencia con los otros centros. De modo que tenemos series en las que hay más pacientes aún pendientes de saber qué va a ser de ellos que finalizados en el momento de la publicación. En el caso de Italia, pues el 58% de los pacientes críticos aún estaban en la UCI. Esta americana el 37%, la irlandesa el 38%, así que intentar ver la mortalidad de una serie en la que más de la mitad de los pacientes está aún ingresado, pues quizás no sea lo correcto. Así que me he permitido eliminar aquellos datos procedentes de centros en los que las series aún estaban demasiado inconclusas. Si nos quedamos solo con los centros en los que la mayoría de los pacientes habían llegado ya a una situación u otra final, pues veis que los resultados son muy diferentes. Desde una serie, la nuestra, cuya mortalidad es del 20,5%, y os aseguro que es verdad y que eran todos pacientes en insuficiencia respiratoria grave, hasta si nos vamos aquí, los americanos, casi el 78% de sus pacientes críticos se mueren.
esta es americana también, esta es americana también, porque sobre los chinos pues podríamos decir es que hacen las cosas de manera muy diferente a nosotros y eso desde luego quizás sea un poco prejuicioso. Y es más, si nos vamos a los pacientes que tienen que estar sometidos a ventilación mecánica para homogeneizar un poco más lo que estamos analizando, pues nosotros subimos la mortalidad al 26,5%, pero es que esta en Nueva York, el estado de Nueva York, que es multicéntrico, el 88% de los pacientes que intuban se les muere. Probablemente incluso si nosotros tuviéramos una patología en la que esta es el resultado, nos estaríamos planteando si la indicación es correcta o no es correcta. Estos chinos pues fallece el 94%. Sin embargo, de nuevo, pues América vuelve a tener datos diferentes y uno no intenta plantearse cuál es el motivo de esa diferencia de pronóstico y ver qué es lo que no se está haciendo bien o qué es lo que sí se está haciendo en algún centro para conseguir estos mejores resultados. Sin embargo, pues la letra pequeña apenas nos da pie a extraer alguna conclusión. ¿Qué podemos decir de nosotros? Pues que tuvimos un plan hospitalario y un plan de manejo en la UCI previo a la llegada, porque tuvimos cierto tiempo para prepararnos, que teníamos un servicio de respuesta rápida que subíamos a la planta para identificar a los pacientes, para ingresarlos en cuanto fuera necesario, que desde que se ingresaron en la UCI hasta que se ventilaron fue corto el periodo, pero ya os digo que sobre todo lo que se hizo es una vigilancia muy estrecha y personalizada, que sobre el tratamiento de soporte, y ahora incidiremos un poquito más en ello, utilizamos muchísimo el prono y sobre el tratamiento específico inmunomodulador, pues la verdad es que el sabor de boca que se nos queda es que daba un poquito igual lo que hiciéramos y seguimos pensando casi que lo mismo, ya veremos si se llega a alguna conclusión. Y vamos al prono. Sobre datos sobre pacientes ventilados, prono y mortalidad, realmente solo tenemos estas 4 series. Una desde China, 2 americanas y una española. Y si vemos el porcentaje de pacientes a los que se le hace el prono, nosotros es que dejamos de pronar a un paciente intubado. Todos los demás se pronaron y se pronaron con la sensación de que se me muere, lo prono y se salva de momento. Y luego lo supino y luego lo tengo que volver a pronar y así pues hasta hace 5 sesiones de prono a cada paciente y si no lo hubiéramos hecho la sensación es que esos pacientes hubieran fallecido y sin embargo pues aquí estos americanos el 27%, el 50% y los chinos el 27%. Hay series en las que no tenemos el dato y no sabemos si pronaron o no. Y si queremos ver la mortalidad, pues la de la serie global, pues como veis la nuestra un 20,5 y aquí 67, 50, 61, no podemos extraer conclusiones, pero este dato a nosotros nos llama la atención. Otro aspecto importante que no nos afecta a nuestro territorio nacional, pero sí que en América se ha hablado y se ha estudiado si sabemos que zonas económicamente menos beneficiadas, digamos, hay más pacientes y más graves, hay más difícil control porque hay menos espacio probablemente entre los convivientes, familias que viven juntas. Entonces sabemos que en Estados Unidos tanto la etnia negra como la hispana pues tienen más casos de COVID y más graves. Y esto se puede traducir en el sistema sanitario si es público o si es privado. Y aquí todas estas series proceden, algunas son multicéntricas y como la de Richardson y probablemente mezcla pacientes de hospitales públicos y privados, pero esta serie de aquí, que también es de Nueva York, son pacientes que son atendidos en un centro público. Y aquí, pues si vamos a la mortalidad, pues no podemos extraer casi ninguna conclusión. Solo que lo que sí que este autor del centro público admite es que no tenían ECMO y que solo pudieron ponérselo a un paciente. Pero como veis, pues los resultados pues tampoco son muy concluyentes, pero sí que la sensación de esos tan malos resultados que tienen en Estados Unidos nos hacen pensar que intuban a muchos pacientes, pero que quizás el seguimiento no es el mismo que se hace en países con asistencia sanitaria pública. Y sobre infecciones, pues realmente tenemos muy pocos datos. Esta serie china en la que el 22% de los pacientes tenían una infección nosocomial, sobre todo neumonías, pero los datos son un poco chirriantes porque hablan de una infección urinaria por cándida, con lo que eso es difícil de creérselo un poco, y hablan de una neumonía por pseudomonas aeruginosa con una BLE, lo cual
no es posible. Así que nos lo creemos regular y hay pocos datos, pero si vemos los nuestros propios, pues vemos que el 29% de los pacientes tuvieron una infección nosocomial y esto no son para nada nuestros ratios habituales. Sobre todo, neumonía asociada a la ventilación mecánica, son pacientes con largo tiempo de ventilación, con muchos problemas de secreciones, pero también otras infecciones, sobre todo Pseudomonas aeruginosa, muchos problemas de resistencia inicialmente no tuvimos, después sí que se generaron, pero no con una repercusión en infección, sino en colonización. También infecciones oportunistas, sobre todo reactivaciones de virus herpes simple, que se trataron y que todos esos 4 episodios, 3 mejoraron y un cuarto pues no mejoró con el aciclovir y falleció. Y recordar solamente pues esa serie de ECMO en la que tenemos esa importante porcentaje de infecciones, hasta un 87% de los pacientes desarrolló neumonía. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el paciente COVID supone desde luego un reto para el sistema sanitario, para la medicina intensiva un reto muy importante que no habíamos vivido desde el 2009 con la gripe, pero desde luego esta intensidad ha sido mucho mayor, que por supuesto hemos tenido que adaptar nuestras UCIs, que hemos tenido que poner en marcha mucho tipo de tratamiento menos habitual como podría ser esa ventilación en prono. También hemos tenido que utilizar recursos como sería el ECMO, que es muy importante detectar al paciente pronto, hacer una vigilancia estrecha, intubarlo en el momento preciso, ventilarlo de la manera adecuada, que es posible tener buenos resultados, pero que necesitamos excavar más en todas esas series y tener más datos procedentes de centros europeos para entender esa diferencia de mortalidad con otros centros como podrían ser los americanos, pero que desde luego es posible si trabajamos en equipo y muy concentradamente. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con las comunicaciones orales del primer Congreso Nacional COVID-19 en la mesa de la Sociedad Española de Medicina Intensiva. La primera presentación va a ser la relevancia de la realización precoz de la traqueotomía en el síndrome de distrés respiratorio por SARS-CoV-2 de los autores Javier Martínez Guy, Judith Armas Gay, Nuria Millán Villanueva, Francesc Xavier Guy, Joan Melis Galmés, Joan Rosselló Sancho, Enric Roger Barbeta Viñas, del Hospital Clínico Provincial de Barcelona. Hola, buenos días. Me llamo Javier Martínez Guiu. Soy fisioterapeuta cardiorrespiratorio en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, más concretamente en la unidad de vigilancia intensiva respiratoria, donde durante este tiempo de pandemia pues, hemos recibido muchos pacientes con patología o con diagnóstico de COVID-19. A partir de aquí, como podemos saber, pues muchos de estos pacientes con SARS-CoV-2 o COVID-19 que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos evolucionaron o empeoraron hacia provocar un síndrome de distrés respiratorio agudo con hipoxemia severa que requirió de ventilación mecánica invasiva mediante intubación orotraqueal. Muchos de estos pacientes, a la hora de evolucionar, para conseguir un destete exitoso, requirieron de la realización de una traqueotomía. A partir de aquí, la duda que nos surgió fue cuándo era el momento de realizar esa traqueotomía, ya que pudimos observar que en algunos pacientes donde la traqueotomía se realizó de una forma precoz, la evolución fue bastante favorable. Entonces, por este motivo, nos marcamos el objetivo de determinar si la realización precoz de la traqueotomía influye en el tiempo de weaning, la decanulación y el tiempo de estancia hospitalaria de estos pacientes. A partir de aquí, pues bueno, nosotros cogimos una base de datos donde englobamos los pacientes que estuvieron en nuestra unidad de vigilancia intensiva respiratoria de marzo a mayo de 2020 y que a partir de estos criterios de inclusión que marcamos aquí, es decir, obviamente el ingreso en la UCI, que eran todos los de la base de datos, pero que evolucionaron con un síndrome de distrés respiratorio agudo con requerimiento de ventilación mecánica invasiva y posteriormente la realización de la traqueotomía para el destete, fueron los pacientes que cogimos para analizar en este estudio. Y aquí englobamos a 33 pacientes que pudimos subdividir en dos grupos. El grupo A, que es la traqueotomía que podríamos decir en un tratamiento convencional, es decir,
11 días o más, y el grupo B, donde es la traqueotomía que consideramos precoz, es decir, en 10 días o menos. ¿Por qué marcamos en 10 días? Uno de los protocolos iniciales que se realizaban de forma interna dentro del hospital para el tratamiento de COVID-19 en los pacientes críticos marcaba que los pacientes con requerimiento de ventilación mecánica invasiva durante 10 días o más eran sugestivos de que se debía realizar la traqueotomía. Es por este motivo que marcamos los 10 días como una manera de decir, pues menos de 10 días es una traqueotomía precoz. Y las variables que estudiamos, que vamos a analizar, es obviamente el winning o el destete, y después el tiempo de decanulación, es decir, cuánto tardaron estos pacientes desde que se realiza la traqueotomía hasta que se decanulan completamente, cuánto tardan desde que se intuban hasta que se decanulan, y después la estancia en la UCI y la estancia hospitalaria. Los resultados que nos aparecieron pues, fueron muy significativos, además de que el winning pues, obviamente fue mucho mejor, se pueden estopar antes las sedaciones con una tráqueo. La decanulación también es mucho más precoz, como podemos ver, desde que se realiza la tráqueo hasta la decanulación hay una diferencia de unos 10 días en la precoz, con una P significativa, y desde que se intuba casi 20 días de diferencia, 19 con una P muy significativa. Y la estancia hospitalaria también tiene mucha mejora, es decir, casi 20 días, los 18 de diferencia, con una mejora muy significativa. Por tanto, podemos concluir que la realización precoz de la traqueotomía en pacientes con requerimiento de ventilación mecánica debido a síndrome de distrés respiratorio por el COVID-19 disminuye el tiempo de destete, favorece la decanulación y el tiempo de estancia hospitalaria. La segunda comunicación, factores relacionados con el delirio en los pacientes ingresados en UCI por neumonía por COVID-19, de los autores Baltasar Sánchez González, Teresa Moreno López, Ferney Beza Samaniego, Eduardo Lucas Romero, Miriam de la Maza Segovia, Jessica Ruiz Izquierdo, Jorge Yabata Broseta, Carla Palencia Amador, Luz Urendes Cáceres y Josep Trenado Álvarez, de los servicios de medicina intensiva y anestesiología del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa. Buenos días, soy el doctor Baltasar Sánchez del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa, en Barcelona, del Servicio de Medicina Intensiva, y a continuación presento la comunicación factores relacionados con el delirio de los pacientes ingresados en UCI por neumonía por COVID-19. Por contextualizar rápidamente, hemos vivido en España una situación de pandemia por el virus COVID-19. En esta situación de pandemia, nuestra intención es analizar diferentes factores que han afectado al pronóstico de los pacientes que han sufrido la neumonía por COVID-19. Uno de los factores que clásicamente afectan al pronóstico de los pacientes que ingresan en UCI es el delirio. Ya sabemos que el delirio empeora el pronóstico de los pacientes de UCI y está relacionado con diferentes aspectos como son el uso de sedación, relajación muscular, ventilación, antecedentes del paciente, la patología en sí misma y su gravedad. Nuestro objetivo es analizar cómo se ha comportado el delirio en los pacientes que han sufrido esta neumonía. Metodológicamente, en nuestro caso, el diagnóstico de delirio se realiza de manera clínica por el equipo tratante. No se ha utilizado ninguna escala. Y conjuntamente el tratamiento se establecía con un equipo de psiquiatría que supervisaba el tratamiento de todos los pacientes de UCI. Estadísticamente, las variables cualitativas se expresaban mediante porcentajes y se compararon mediante el test de Chi cuadrado, y las cuantitativas mediante media de desviación estándar y se compararon mediante la prueba de test estudio. Y hicimos un modelo de regresión logística con el delirio como variable dependiente. En total tuvimos 95 pacientes, de los que un 36% prácticamente presentó delirio. Y el 16% mantenían clínica compatible con delirio al alta, a planta. El 66% de todos los pacientes que tuvimos ingresados fueron intubados. A continuación, los resultados los muestro. Primero, en esta tabla es descriptiva. Tenemos que la edad media de nuestros pacientes era baja, de unos 58 años. 11% solo con antecedentes psiquiátricos y un porcentaje de pacientes muy bajo fumaba y ninguno abuso de estupefacientes ni enolismo. Sin embargo, sí que había un porcentaje muy alto de pacientes que necesitaron antipsicóticos, metomedina, clonidina, olanzapina y otro ansiolítico, y a planta el 27% de los pacientes necesitaron tratamiento.
En el análisis univariado vemos que hay distintos factores que se asocian estadísticamente, como es la mortalidad, como es la necesidad de ventilación mecánica y prono. La mayor necesidad de midazolam, propofol, de metomedina, relajante muscular en los pacientes que presentaron delirio, una mayor estancia en UCI y mayor riesgo de infección nosocomial y uso de antibióticos. En el análisis multivariado se mantenía estadísticamente significativa la relación del delirio con una mayor mortalidad en UCI, ventilación en prono y presencia de neumonía nosocomial. Como conclusión, los pacientes en estado de UCI por neumonía por COVID-19 presentan una incidencia elevada de delirio. Y es importante resaltar que, tras ajustar por diferentes factores de confusión, el delirio se asocia con mortalidad en UCI, con aparición de infección nosocomial y con la necesidad de ventilación en prono. Muchas gracias por su atención. La tercera comunicación, anticoagulación en tiempos de COVID-19 en pacientes críticos del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Los autores Marta Revilla Jiménez, Elena María Saiz Long, C. Arellano del Verbo, Lorena Carpintero García, Luis Rivas Prado, Elena Come, C. de Anco Saracil y J. Ruiz Ruiz, del Hospital de Fuenlabrada. Buenos días, mi nombre es Marta Rivilla, soy residente de cuarto año de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada y vengo a comentaros el trabajo que hemos llamado anticoagulación en tiempos de COVID-19 en pacientes críticos de nuestro centro. En este trabajo incluimos los pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19 y que recibieron enoxaparina, y en función de la dosis de enoxaparina que recibieron hemos creado 3 grandes grupos, como veis: profiláctica, intermedia, anticoagulante. Analizamos varias variables, como son la estancia en UCI, el tiempo de ventilación mecánica invasiva, la enfermedad tromboembólica, el número de sangrados y la mortalidad, y los comparamos entre dichos grupos. En este trabajo partimos de una N total de 99 pacientes que fueron los que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos entre el periodo de marzo y mayo de 2020 por COVID-19 y que requirieron ventilación mecánica invasiva. Son excluidos aquellos pacientes en los que se emplearon un tipo de anticoagulación diferente de enoxaparina, aquellos que no fueron intubados, y contamos con 6 casos perdidos, quedando por tanto con una N de 83 pacientes, de los cuales 25 se incluyen en el grupo de profiláctica, que fueron aquellos que recibieron enoxaparina 40 cada 24 horas. Luego el grupo de anticoagulante, que son 27 pacientes que fueron los que recibieron enoxaparina dosis de 1 miligramo kilo cada 12 horas, y el grupo de enoxaparina dosis intermedias, que son aquellos que reciben dosis por encima de la profiláctica, pero sin llegar a dosis anticoagulante. Como veis en nuestros resultados, tanto en la estancia en UCI como los días de ventilación mecánica invasiva, tanto en el grupo de enoxaparina intermedia como anticoagulante, los valores casi se duplican con respecto a lo que ocurre en el grupo de enoxaparina profiláctica, que probablemente son pacientes más complejos. La enfermedad tromboembólica pues, es más frecuente en el grupo de enoxaparina intermedia anticoagulante, siendo más o menos estable, pues, bueno, porque en parte forma parte es el tratamiento de este tipo de enfermedad. Y destacamos fundamentalmente el número de sangrados. Como veis, en el grupo de enoxaparina intermedia es 4 veces más frecuente, siendo casi la mitad de ellos sangrados mayores. Y en el grupo de enoxaparina anticoagulante es 5 veces más frecuente, siendo más de la mitad de ellos sangrados mayores. Y fijaos la mortalidad, que en el grupo de enoxaparina, los pacientes que reciben enoxaparina dosis anticoagulantes, aumenta hasta el 63% de los casos. No decimos que sea una causa-efecto, pero sí algo a tener en cuenta. Un pequeño matiz, y es que, como sabéis, en muchos centros se optó por aumentar las dosis de enoxaparina profiláctica ante el estado procoagulante, trombótico que supone la COVID-19, y, por ejemplo, de nuestros pacientes, un 64,5% de los que recibieron dosis intermedias fue por esta razón, por un dímero D elevado. Y en los que recibieron dosis anticoagulantes, de ellos un 70,4% fue por este motivo. Sin embargo, como veis, no se han realizado quizá todas las pruebas complementarias para confirmarlo o descartarlo, como se debiera haber hecho. Por ejemplo, en el grupo de intermedia se realizaron 5 pruebas, 4 de ellas angio-TC y un ecodoppler, y en el grupo de anticoagulante se realizaron 11 angio-TCs, de los cuales 6 de ellos se acompañaron también de ecodoppler. Y bueno, como conclusiones, pues que todas las variables descritas en nuestro estudio aumentan según se incrementan las dosis de enoxaparina recibida, a destacar la mortalidad y los sangrados, aunque si bien no podemos establecer una relación de causalidad, obviamente, con este estudio, pero sí sienta la base para realizar estudios futuros y subanálisis más profundos.
que en comparación con otros trabajos resulta llamativa la escasa incidencia de enfermedad tromboembólica, que como sabéis en algunos llega hasta casi el 40%, probablemente porque hemos presenciado un infradiagnóstico debido a la alta carga asistencial y a la complejidad de los pacientes. Nuestra complicación más frecuente fue el TEP. Y son necesarios estudios futuros que analicen el riesgo-beneficio derivado del uso de enoxaparina a dosis intermedias anticoagulantes por dímero de elevado sin haber confirmado enfermedad tromboembólica, porque como sabéis, pues, los sangrados es una complicación no desdeñable. Muchas gracias. Buenos días. Dar las gracias a los ponentes por las magníficas presentaciones. A todos los que estáis ahí un sábado por la mañana, daros las gracias también con todo el trabajo que tenemos. Bueno, quiero pediros disculpas en nombre de la organización por los errores que hubo, dificultades con el sonido en el principio de las presentaciones, que eso se va a subsanar en las presentaciones que se van a mantener después, bueno, cuando se vayan a colgar definitivamente. Estarán con los errores de sonido arreglados, y como no tenemos mucho tiempo, pues vamos a empezar con las preguntas, ¿no? Empezamos a Ricardo, una pregunta de la audiencia: si se ha planteado algún protocolo nacional o internacional sobre organización, gestión de recursos en las unidades de cuidados intensivos. Bien, hay varias iniciativas de varias sociedades científicas, pero es verdad que los protocolos tienen bastantes condicionantes locales a los que hay que adaptarse. Lo estamos viendo ahora mismo en España con la heterogeneidad de la pandemia, cómo afecta en diferentes partes, y por lo tanto la adaptación local es muy importante. Gracias. Fernando, dos preguntas que te las hago en una para ahorrar tiempo, que tenemos poco tiempo para la discusión, y son preguntas también de los que nos están escuchando, que nos preguntan cuál crees es el papel de la ecografía para el manejo y el diagnóstico de estos pacientes en la UCI, y la otra pregunta es sobre la traqueotomía. ¿Cuándo crees que es el momento de la indicación de la traqueotomía? La ecografía es fundamental. Sí. ¿Lo tengo activado? ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Decía que el papel de la ecografía es fundamental, tanto para la valoración circulatoria, y como he dicho en la presentación, es afortunadamente omnipresente en las UCIs la disponibilidad de la ecografía a todos los niveles, y también a nivel respiratorio, ¿no? Aunque colapso, como he dicho, no es un componente fundamental de la fisiopatología del COVID, sí que podemos con la ecografía pues, hacer estudios del pulmón, de los diferentes patrones y de cómo evolucionan esos patrones en respuesta al tratamiento ventilatorio. Y respecto a la traqueotomía, pues bueno, nosotros, bueno, y en general todas las UCIs, pues hemos adoptado una política de traqueotomía precoz por la situación de sobrecarga tan tremenda que hemos sufrido, ¿no? Y en general, en situaciones con menos sobrecarga, pues yo creo que las indicaciones de la traqueostomía para estos pacientes pues debe ser la misma que para cualquier otro tipo de distrés. Gracias. Paula, hablabas de la frecuencia respiratoria, ¿no? La importancia de la frecuencia respiratoria. Yo creo que todos lo tenemos claro, con la importancia de la frecuencia respiratoria, y es verdad que algunas series no salen. El tema es en estos pacientes que están en planta de hospitalización, con todas las dificultades de aislamiento, etcétera, entrar a medir la frecuencia respiratoria quizás sea más complejo, ¿no? Si no se medía habitualmente en muchos pacientes antes, por lo menos en algunos centros tenemos esa experiencia, quizá ahora sea más complejo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo resolvisteis vosotros esa situación? ¿Se están midiendo la frecuencia respiratoria o tenéis más problemas? Pues como dices, realmente es un parámetro que no se usa en la práctica clínica habitual, y es un error, porque realmente está demostrado que es el que mejor predice los efectos, la mala evolución del paciente en un corto periodo de tiempo después. Pero sí que es verdad que en el paciente COVID pues es más complejo, y teníamos diferencias. En las salas de infecciosas se medía mucho más, y en neumología pues era un poco más complejo, probablemente porque tenían más pacientes.
Sin embargo, insistíamos en ello y aunque a veces no estaban en las gráficas, el especialista sí que nos podía dar el dato. Y nosotros lo que hacíamos, en la experiencia que teníamos cuando subíamos a valorar a los pacientes, porque no tienes una medida de tiempo para contar, utilizábamos el móvil del paciente. Entonces le pedíamos que pusiera en marcha el cronómetro y contábamos sus respiraciones. Pero seguro que hay una manera de sistematizar esta medición y realmente yo creo que es imprescindible conocer la frecuencia respiratoria porque es la que nos va a identificar el paciente que va a claudicar potencialmente. Gracias. Ricard, en esta situación que estamos viviendo ahora de aumento del número de pacientes es un poco diferente a lo que teníamos en marzo, en el que abril, en el que prácticamente solo atendíamos pacientes COVID, ¿no? En este momento vamos a tener que dar respuesta a los dos, a los COVID, a los no COVID. En esta situación, ¿tú cómo crees que es mejor organizar las unidades? ¿Equipos dedicados a COVID, equipos dedicados a no COVID? ¿Todos haciéndolo todo, por decirlo así? ¿Cuál crees que es la mejor situación y cómo vamos a organizar las unidades para atender a los dos tipos de pacientes? Bien, yo pienso que lo ideal sería disponer, si es posible, de unidades coortizadas donde haya los pacientes COVID por un lado y los no COVID por otro lado y con los profesionales también coortizados. Eso es ideal, pero es verdad que en algunas unidades es muy difícil de mantener. Tal como planteáis, actualmente estamos atendiendo patología COVID y no COVID, muy diferente que la primera parte de la pandemia, donde la patología no COVID prácticamente desapareció, ¿no? Por lo tanto, todos los pacientes que atendemos ahora COVID están por encima de lo que hacemos habitualmente en las unidades de cuidados intensivos y como siempre pues estamos prácticamente llenos, pues lo más fácil es que ya obligue a expandir las unidades. Bien, esta expansión pienso que es importante tener los pacientes COVID coortizados en alguna de las unidades expandidas o en la UCI original, de tal manera que se pueda trabajar de forma coortizada. Gracias. No sé si perdimos a Fernando. Bueno, le pregunto para Paula mientras aparece Fernando de nuevo. Es verdad que muchos pacientes que están en ventilación mecánica, la mayoría se ingresan en ventilación mecánica y la mortalidad es muy alta en algunas series, ¿no? ¿Tú crees que esto puede tener relación con que en el peor momento de la pandemia estábamos ingresando a los pacientes más tarde, los estaremos ingresando ahora más precozmente? ¿Va a cambiar eso? ¿Vamos a ventilar menos ahora? ¿Crees que habrá alguna diferencia en el manejo entre el momento del pico pandémico y ahora? Pues, a ver, clínicamente cómo se está comportando el COVID se está discutiendo mucho si ahora es menos grave que antes. Nuestra experiencia, y hablándolo con algunos compañeros, parece que ventilamos a menos pacientes, son más pacientes los que se pueden aguantar con ONAF, pero realmente esto habrá que terminar esta segunda ola, si conseguimos terminarla de alguna manera para poder medir finalmente los datos. Yo creo que cuando una unidad de críticos o un hospital está colapsado, desde luego eso repercute en la evolución del paciente, en los tiempos y en el desenlace final. Nuestra experiencia es que a pesar de que llegamos a estar pues, absolutamente colapsados, llenos y tuvimos que expandirnos más allá de lo que sería intensivos, es que seguíamos ingresando a los pacientes de forma precoz, con poco tiempo. Desde luego, los planes de los que habla Ricard son fundamentales para que esto no se dé, para identificar pronto a los pacientes, ingresarlos prontos y tener la tecnología y la capacidad de personal para poder hacer las cosas en el tiempo en el que esto es preciso. Pero con respecto a diferencias entre una ola y otra ola, yo creo que es pronto para poder decirlo. Gracias. Maricruz, ¿quieres hacer alguna pregunta? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a los ponentes por su participación y también a los presentadores de las comunicaciones y a todos los asistentes. Voy a hacer una pregunta a uno de los presentadores de las comunicaciones, a Marta Rivilla, en relación a la comunicación presentada con las dosis de coagulación en pacientes COVID-19. Quería preguntarle si las dosis intermedias estaban guiadas por datos clínicos sugestivos de que el paciente pudiera tener una enfermedad tromboembólica o estaban ajustados al índice de masa corporal y ajustados a la función renal. ¿Por qué indicaban esas dosis intermedias?
Sí, bueno, en el protocolo que se formuló en nuestro centro, en pacientes que ingresaron en la unidad de críticos, sí que se planteó, en base a varios estudios, ¿no?, esa probabilidad de microtrombosis a nivel de vasculatura pulmonar y ese estado protrombótico que tenían estos pacientes, pues en base a ello sí que se dijo que pacientes que tenían dímeros de altos, que tenían necesidades pues, de presiones muy altas, no poder dejar de entrar y salir de los ciclos de prono, pues en estos pacientes sí que se decidió iniciar dosis mayores, más intensivas de anticoagulación. Es verdad que, como luego os presenté en la segunda diapositiva, nos hubiera gustado quizá poder confirmar en más pacientes la enfermedad tromboembólica en sí, porque como habéis visto no se pudo hacer en la gran mayoría, probablemente por la sobrecarga asistencial que sufrimos y porque los servicios de radiodiagnóstico pues, no daban a más. También los pacientes a nivel ventilatorio estaban muy comprometidos, teníamos un margen muy estrecho de mejora en caso de complicación durante el traslado de los propios pacientes y bueno, sí, eso fue el motivo fundamental de aumentar las dosis. Y otra cuestión es preguntarte, ¿las dosis de anticoagulación estaban indicadas por sospecha de enfermedad o confirmación de enfermedad tromboembólica o por otras patologías que eran susceptibles de anticoagulación? Sí, o sea, todos los pacientes que ingresaban en la unidad de críticos porque tenían anticoagulación previa, pues arritmias embolígenas o enfermedad tromboembólica previa, pues en esos pacientes se mantuvo las dosis anticoagulantes. Y como veis luego en la diapositiva, sí que hubo un gran porcentaje de pacientes a los que se iniciaron dosis más intensivas, en unos intermedias y a otros a dosis anticoagulantes plenas, y fue por el motivo de que sospechábamos que pudieran tener una enfermedad tromboembólica. Muchas gracias. Bueno, decirles a las personas que han enviado preguntas que por motivos de tiempo no las vamos a poder formular. Solo una pregunta sobre un tema que no ha surgido para el doctor Fernández Silva. En su opinión, la indicación de la diálisis o con qué frecuencia realmente se ha utilizado en esta serie de pacientes en la primera ola. Bueno, la infección por COVID y el distrés por COVID, como he dicho, tiene unas características diferentes. Entre ellas, pues que tiene menor tendencia, por lo menos en nuestra experiencia, en lo que yo he leído en la literatura, de evolucionar a disfunción multiorgánica. Y por lo tanto, el riñón, que es los primeros órganos que se afectan después del pulmón en estas situaciones, pues no ha sido una excepción. Nosotros hemos utilizado relativamente poco, en comparación con otro distrés, la necesidad de, o sea, hemos utilizado poco la depuración extrarrenal. Entonces, yo diría que a nivel de indicación, obviamente, aquí también estamos muy condicionados por la disponibilidad de recursos, pero en general, pues la indicación sería exactamente suponible a cualquier otro estrés, tanto para corregir las alteraciones metabólicas como en aquellos pacientes en los que el balance hídrico es imposible de mantener o hay que ayudar al paciente a deshacerse de un exceso de volumen. Muchas gracias, Fernando. Damos por finalizado el coloquio de esta mesa redonda de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias y agradecemos a todos la participación en este importante congreso. Muchas gracias. Gracias.